La cita era a las 7, pero el señor alcalde llegó antes. Señor alcalde Carlos Fernando Galán, gracias por estar en los estudios de ASB Noticias 6 AM aquí en Colmundo Radio a nivel nacional. Lo logramos. ¿Cómo le va? Gracias a Julián, que hizo la labor de traerlo a usted. ¿Cómo le va, señor alcalde? Muy bien, muy buenos días a todos. Qué alegría estar con ustedes esta mañana. Y nada, muy contento de poder aprovechar un rato con ustedes y dialogar sobre los retos que estamos enfrentando en Bogotá y lo que estamos haciendo. Han pasado 2 años y un par de meses desde que usted llegó a la alcaldía. Y si yo le preguntara cuál ha sido hasta hoy lo mejor, y eso es lo mejor, ¿cómo hacer para mejorarlo? Bueno, hay varios frentes. Está bien. Le confieso que hay varios frentes en los que hemos avanzado mucho y me cuesta trabajo, digamos, escoger, porque obviamente para mí es muy importante el avance que tiene el metro, la promesa de 80 años de la ciudad que recibimos con un inicio. Todavía no había iniciado la construcción del viaducto, usted recordará, solamente había obras en el patio taller y ya tenemos un 73% de avance de la obra. También hemos logrado la política de vivienda más ambiciosa que ha tenido Bogotá en su historia. El año pasado tuvimos el número de iniciación de viviendas de interés social más grande que ha tenido Bogotá. Nunca ha tenido ese número de iniciación por una política del distrito. Bajamos la inseguridad alimentaria, 560,000 personas según el DANE, no según Bogotá, según el DANE. Eso es como que toda Bucaramanga salió de inseguridad alimentaria en Bogotá. Entonces, hay muchos frentes, pero tal vez, digamos, el compromiso que yo tenía claramente es sacar adelante el metro y ahí, pues, hemos logrado materializar gradualmente ese sueño y eso es la alegría más grande de poder cumplir ese sueño de Bogotá de por fin tener metro. Señor alcalde, cuando hablamos del metro hablamos de una mega obra, pero también de mucho trabajo. Hay mucha mano de obra ahí, hay mucha gente que está trabajando. Eso ayuda, digo, a las personas que tengan una mejor entrada. Pero usted salió con algo interesante, dijo, no, los empresarios, aquí va a haber un subsidio. A ver, ¿en qué va eso? ¿Cómo va el tema? Eso, digamos, es una demostración de que yo creo que los gobiernos tienen que adaptarse a las situaciones. Nosotros no teníamos previsto eso. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos muchas políticas de apoyo a los microempresarios en Bogotá, pero entendimos que la decisión del salario mínimo, sin entrar en la discusión de que se había que subirlo tanto o no, sin entrar en esa discusión, un gran empresario, una empresa grande, tiene capacidades para mover sus costos y para ajustarse a una medida como esas. Y ustedes vieron grandes empresas como el Éxito que dijo, a nosotros no hemos tenido que despedir personas, hemos podido ajustar costos. Eso le pasa a una empresa grande, pero una microempresa que tiene 3, 4, 5, hasta 10, por ejemplo, empleados, micro o mediana inclusive, le cuesta mucho más trabajo. Entonces, paga 4 personas con salario mínimo, si le sube el salario mínimo un 23%, lo más probable es que diga, de 4 me toca pasar a 3. Entonces, nosotros dijimos, no, hagamos un esfuerzo para que esas microempresas tengan un apoyo temporal, digamos, que les ayude durante unos meses. ¿A qué me refiero? A que con un apoyo de un momento dado que les damos, ellos hagan como si el aumento del salario mínimo no hubiera sido del 23%, sino como durante 6 meses es un aumento solamente del 12, 13%. Y con eso se van ajustando. Entonces, pues lanzamos ese programa, se presentaron más de 15,000 y ya estamos en el proceso de otorgar ese apoyo que espero pueda crecer, pero todavía no lo puedo anunciar porque estamos buscando, en medio de dificultades presupuestales, recursos para poder ampliarlo. Pero por ahora hicimos ese primer esfuerzo que nos parece que es una apuesta por ajustarse a una situación, ayudar a las microempresas y apoyarlas precisamente en el ejercicio de ajustarse a esa nueva realidad, una nueva realidad que significa pues un reto para ellos, porque la mano de obra en una microempresa pues es una parte muy importante de los costos que tiene la misma. 6 de la mañana, 59 minutos. Voy a arrancar la ronda de preguntas. No sin antes, vuelvo a darle las gracias a Julián, que trabajó esto muy seguro y consensuadamente con su departamento de comunicaciones. Y con Ricardo Martínez logramos que esté el alcalde hoy aquí en los estudios de Colmundo Radio. Germán René Jiménez, comenzamos esta ronda de noticias. Vamos con Cali, vamos con Medellín y en fin. Vamos. Alcalde, ¿para cuándo se va a tener ya la modificación que se está haciendo al decreto 053 de 2023
para blindar a Transmilenio de situaciones como las que vimos recientemente, que significó una parálisis? ¿Y por qué ha generado escozor en otros sectores que dicen que se está criminalizando la protesta social? Pues mire, a ver, esa es una discusión que no se limita a revisar ese decreto. Ese es el decreto distrital, que surge del decreto 003 nacional que se expidió en el marco, ustedes recuerdan, del llamado estallido social. Nosotros creemos que hay que buscar fórmulas que le permitan a todos los actores en el manejo de esas situaciones poder actuar más rápidamente, pensando obviamente en siempre garantizar los derechos de quien está protestando, porque es una obligación, pero también hay que pensar en los derechos de quien no se está manifestando. Entonces, para mí, los bloqueos al sistema de transporte deben tener un límite. Un bloqueo al sistema de transporte tiene que tener un límite. Y un límite también en garantizar que cuando se implementa una medida que busca resolver la problemática mediante el diálogo y se evidencia que no hay ninguna intención de resolver eso mediante diálogo, la fuerza pública pueda entrar y restablecer el orden y garantizar que la movilidad se recupere. Entonces, no es un tema nuevo, debo decir. El tema de bloqueos al Transmilenio no es nuevo, no es en estos años, eso lleva muchos años. Sin embargo, nosotros creemos que hay que poner unas reglas que limiten, porque ese límite tiene que ver con la garantía de derechos de quien no está manifestándose. Una persona que está usando el transporte público, por ejemplo, para ir al trabajo, tiene un derecho también. O si está yendo a una cita médica, por ejemplo, que pudo haber pedido hace 2 meses, 3 meses, y resulta que la va a perder por cuenta del bloqueo, tiene derechos también. Quien regresa a su casa, quien va a la educación, tiene derechos también. Entonces, eso no puede ser ilimitado. Ahora, yo digamos, he planteado la necesidad de agilizar esos procesos de diálogo. No significa eliminarlos, no siempre. Hay una norma nacional que nos obliga a privilegiar el diálogo. Y así dice el decreto 003 nacional, que está por encima del decreto 053. Hay que privilegiar el diálogo. Y dice inclusive ese decreto, ojo con esto, el nacional, aun cuando se decide que si agotaron las instancias de diálogo y se procede a usar la fuerza, hay que privilegiar el diálogo. Imagínense, eso dice el decreto. Entonces nosotros tenemos la situación, tanto nosotros, en el ejercicio de esa función del diálogo y de trabajar con los gestores, como la misma Policía Nacional, que es la que entra cuando nosotros agotamos el diálogo y se establece así en el PMU, tiene unas limitantes legales que tiene que respetarlas, porque si no después se mete en un lío, obviamente. Inmediatamente van a investigar a la policía si no cumple esas reglas. Entonces, nosotros queremos modificar esa norma, pero creemos que también es fundamental que se le exija al gobierno nacional, en la norma nacional, y se le exija al gobierno nacional en el respaldo a la policía, garantizar que cuando se agotan las instancias del diálogo, pueda entrar la policía y esté blindada, no esté en riesgo. Y claro, que lo haga sin cometer abusos, que lo haga de manera proporcional, simplemente para restablecer la movilidad, por ejemplo, en el caso de un bloqueo a Transmilenio. Pero no podemos seguir con bloqueos a Transmilenio que duran 1 hora, 2 horas, 3 horas, por cuenta de que las instancias de diálogo no se han agotado. Eso no puede pasar. No, y de todas maneras la autoridad es la autoridad. Usted, como hay personas que salen de trabajar y 4 horas para llegar a la casa, no todos vivimos ni en el norte ni en el centro, hay gente que vive en Usme, hay gente que vive incluso llegando a Soacha. Claro. Y la gente tiene que caminar y no, primero la autoridad. Exacto, y pero luego entonces, el resto. Pero necesitamos, y ahí lo menciono en la pregunta, necesitamos del gobierno nacional más claridades, en lo que tiene que ver con el respaldo que se le da y el respeto que se le da a la fuerza pública para que actúe, ¿no? Porque el gobierno no puede mandar mensajes equívocos de cuándo puede, cuándo no puede, cuánto se tiene que demorar, si hay más instancias de diálogo, si hay que crear nuevas instancias de diálogo adicionales a las existentes, porque ese mensaje equívoco lo que lleva es a que cuando ocurren esos casos, pues la fuerza pública muchas veces no sabe cómo actuar. Gracias. 7:00 a.m, 4 minutos, Ricardo Martínez. Doctor Galán, es innegable los esfuerzos que ustedes están haciendo en tema de seguridad. Ustedes nos comparten, vengan y socialicen que hemos capturado cabecillas, que hemos capturado a integrantes de bandas de microtráfico, de muchos aspectos, pero parece que cogieran 10 y salieran 20 o 30. ¿No es una opción militarizar la ciudad o qué se debe hacer para lograr que la gente tenga la percepción de seguridad en la ciudad? Bueno, Ricardo, primero nosotros no hemos entrado ni vamos a entrar en una discusión entre percepción y
realidad, porque creemos que la percepción tiene que ver con lo que la gente vive y sufre y lo que obviamente le cuentan y con sus familiares y lo que siente cuando sale al sistema de transporte, por ejemplo. Entonces no hay una discusión de entre lo que es real y lo que no, todo es real. La problemática de seguridad es real. Ahora, nosotros, Ricardo, llegamos y encontramos varias cosas. Primero, y esto debo decirlo, el parque automotor de la Policía Metropolitana, motos y vehículos, estaba obsoleto o a puertas de quedar obsoleto en un 70%, para que se hagan una idea. Es decir, en el año 2023 y tal vez en el 22 también se frenó la inversión de la Secretaría de Seguridad de Bogotá en recuperar capacidades de la policía. Cuando llegamos, nos tocó llegar a revisar eso y a poder invertir recursos en que las motos de la policía funcionaran, no estuvieran arrumadas allá en las estaciones como la gente las veía. Y en eso hemos avanzado de manera significativa. Segundo, a reconstruir la relación, porque no hay una relación coordinada y adecuada entre policía, fiscalía y alcaldía de Bogotá. Estaba rota esa relación y sin confianza pues no se puede construir una política eficaz. En el año 2023, de 11 delitos de alto impacto, 10 se deterioraron en el 23, empeoraron. La tendencia era muy negativa. En el 24 logramos que 7 de 11 mejoraran. En el 25, 9 de 11. Todavía tenemos un problema de seguridad, efectivamente. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos, por un lado, seguimos fortaleciendo capacidades. Por ejemplo, de aquí salgo a revisar y hacer un corte de cuentas de las cámaras que no estaban conectadas al C4, que hemos logrado conectar al C4 y que yo estoy presionando a todos los actores para que conectemos cada vez más cámaras al C4. Ese es un avance muy importante que nos va a permitir tener muchos más ojos y darle más herramientas a la policía. También salgo de aquí para hablar del Congreso de Transmilenio, a raíz de los 25 años de Transmilenio, del fortalecimiento de las capacidades de seguridad que se ha hecho en el sistema y que tenemos que seguir haciendo. También cámaras, el número de cámaras y además la capacidad de reaccionar rápidamente para alertarle a la policía cuando ocurre una situación. Pero yo quiero, Ricardo, decir una cosa. Además de esto, se requieren cambios en las normas. Por ejemplo, hay muchos casos de violencia en Bogotá, graves, donde la policía llega al sitio y no le entregan los videos de los entornos. ¿Qué pasó en el 85? Por ejemplo, no le entregan los videos. Eso no puede pasar. La policía tiene que acceder inmediatamente a los videos para poder capturar al delincuente, o bien cuando es un caso de, como hemos visto, paseo millonario, pues inclusive salvarle la vida a una persona. Con esa información rápida, oportuna, puede la policía reaccionar y eso no pasa. Entonces yo le pedí a la fiscal la semana pasada en la reunión que tuve con ella, le pedí al ministro de Justicia apoyo en esto, que cambiemos lo necesario para garantizar que cuando ocurre esto la policía sin ningún tipo de obstáculo accede a esas cámaras y de esa forma puede reaccionar y que el control, porque se hace control, sea posterior. Que la policía puede después... Déjenos actuar rápido. Exacto. Y después la policía va y le explica al juez, mire, este tipo lo capturamos gracias a que hicimos esto. Claro. Y por eso se justificó hacer esto, en términos de acceder a las cámaras. Nos parece que eso es clave. Un segundo punto que nos pasa en Bogotá y que estamos proponiendo revisar. Muchas veces hay hechos de llamados flagrancia. Se ve que una persona comete un delito, la comunidad alerta, llama al cuadrante, el cuadrante llega y lo cogen. Realmente el policía muchas veces no estaba cuando se cometió el delito. O sea, el policía no es el testigo de la flagrancia. Claro, una cosa es que haya sido flagrancia, otra que lo haya cogido flagrancia. Sin embargo, la judicialización lleva a que ese policía tenga que irse de su cuadrante, ir a la URI, hacer la judicialización y eso tarda 2, 3, 5, 6 horas. Y el policía deja de estar en el cuadrante y deja desprotegida la zona. Entonces yo lo que digo es, venga, con un equipo especial entre fiscalía, policía, ahí estamos trabajando eso. Cuando ocurre algo de esos, ese equipo llega al cuadrante y no obliga a ese policía a trasladarse a judicializar a la persona, sino lo recibe con herramientas tecnológicas la versión del policía, la versión del testigo que vio eventualmente el caso de flagrancia, invita al testigo a acompañarnos y de esa forma liberamos a la policía de tener que estar haciendo judicializaciones que llevan a debilitar la capacidad de la policía. Y lo último que le menciono en seguridad, yo sí creo que tenemos que dar una discusión que nos lleve a cambios rápido para que en Colombia quien comete un delito violento tenga una sanción efectiva, real, porque es que estamos teniendo muchos problemas con personas que cometen delitos violentos que no pagan realmente cárcel. Entonces vemos una especie de carrera criminal que va creciendo. A un tipo lo capturan por robarse un celular sin haber
hecho ningún acto de violencia. Y lo sueltan. ¿Qué pasa? Que dice, mira, no me pasó nada. Me soltaron al ratico. Y los detalles de la mínima cuantía también. Y entonces después dice, ya después no es quitándose de la mesa, sino se lo rapa. La siguiente es con un cuchillo. Y a la siguiente puede ser con un arma de fuego y puede terminar asesinando a la víctima. Y uno se pregunta, oiga, ¿y este tipo por qué estaba suelto? Lo habían capturado 7 veces. ¿Qué pasó? Ajá. Y todas las 7 veces el sistema lo había soltado. ¿Y el Estado qué hizo? Permitió que una carrera criminal fuera creciendo porque no hubo sanción efectiva. Cuando hay violencia, cuando usan un arma para agredir a una persona y poner en peligro la vida de la persona y su integridad, debería la justicia garantizar que hay sanción efectiva. Y eso creo que hay que modificar cosas. Por ejemplo, un juez cuando una persona es capturada, tiene que poder valorar si hay anotaciones en el expediente de esa persona por casos de violencia. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de liberación de personas que para mí son un peligro para la sociedad, los fleteros. En enero se cometieron 4 fleteros que identificó la policía. Estaba buscando a los delincuentes. Obviamente todavía no tenían orden de captura porque estaban en investigación. Se encuentran con unos tipos que cumplen la descripción de quienes ellos están buscando. Eran 6 tipos, un vehículo rojo, unas motos. Entonces, ¿qué hace la policía? No tienen orden de captura, pero están al lado de un centro comercial y los ve con posición de empezar eventualmente un nuevo fleteo. La policía va y les hace un registro y les encuentra armas de fuego cargadas, listas para utilizarlas. ¿Y qué pasa? Va ante un juez, claro, el juez dice, ok, no tienen antecedentes, estos 2 tienen armas de fuego, lo cual debería dar cárcel, pero no tienen antecedentes judiciales, entonces salen libres. Los tipos están a puertas de cometer un esto. Entonces, yo no estoy culpando al juez ni a la fiscalía. Creo que el sistema funciona así y la ley funciona así. Y que por eso creo que hay que cambiar esas leyes. Y hay que garantizar que las leyes son mucho más efectivas para no solamente ser garantistas frente a la persona, digamos, que comete o posiblemente comete un delito, sino también frente a la sociedad, que cuando no se toman medidas eficaces, terminamos eventualmente permitiendo que eso ocurra. Mire, hay casos de paseos millonarios, no voy a mencionar caso específico. Nosotros cambiamos con fiscalía, obviamente, y con policía, la forma como se manejan los paseos millonarios. Antes existía la posibilidad, discrecionalidad de manejarlo como un hurto calificado o como un secuestro extorsivo. Y muchos se iban por hurto. Nosotros dijimos, no, paseo millonario no es un hurto, es un secuestro extorsivo. Y por tanto debe tener pena hasta de 42 años. Y eso desde el año pasado cambió, y por eso las cifras cambiaron. No sé si ustedes vieron que decían, aumentó el secuestro extorsivo. No. Tiene que ver en buena medida con que dijimos, ya no hay ningún paseo millonario como hurto solamente. Todos son secuestro extorsivo. Eso fue desde el año pasado. De acuerdo. Y eso nos ayuda. Pero le termino con esto. Hay casos de paseos millonarios que hemos visto donde una persona es capturada. Fue hace unos años capturada por paseo millonario. Condenada. Pasa menos de 2 años en la cárcel, 1 año y medio, sale y otra vez la capturan por paseo millonario. Ahí estamos en una bicicleta estática. Eso no puede pasar. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, la policía tiene una, obviamente, pero tenemos que revisar el sistema porque así como está funcionando, no vamos a ser lo eficaces que quisiéramos ser contra la delincuencia en Bogotá y en Colombia, porque creo que esto es un tema que no se limita a Bogotá. En Barranquilla también hay todo ese secuestro extorsivo. Pero ¿sabe qué me alegra, señor alcalde? Es que usted sabe en dónde está parqueado. Usted sabe cuál es el momento que está viviendo la seguridad. Y eso es importante porque desde ahí comienzan a mirar todo lo que nos acaba de decir, cómo se van a manejar las cosas. Voy con usted, Alejandro Cortés. Bueno, alcalde, hablemos de algo positivo. La apuesta a entretenimiento-cultura. Vimos que el año pasado se inauguró el Vive Claro. Ayer lo vi en la presentación del nuevo estadio. ¿Cuál es la apuesta de la alcaldía en ese aspecto, en temas de cultura y entretenimiento? No, déjeme interrumpirle, escúcheme, señor alcalde. Él es hincha de Santa Fe, ¿no? De los suyos. De los míos, sí. Y nosotros somos hinchas de Millos, pero los 2 equipos están en torneo internacional felicitaciones, hoy. Felicitaciones. Eso está bien, pero los 2 equipos están en Copa Internacional y es Bogotá. Para la ciudad y déjeme alegar cómo logró que la Selección Colombia, a propósito de su pregunta, la Selección Colombia se despida en Bogotá para ir al Mundial. ¿Cómo lo logró? No, pues, ya les cuento eso, pero entonces la apuesta nuestra desde el principio somos conscientes de que Bogotá ya es un sitio que atrae actividades culturales y de espectáculos. Y dijimos, tenemos que profundizar eso. Bogotá tiene que ser cada vez más
un referente en ese sentido. Por ejemplo, promovimos que llegara a Bogotá el Estéreo Picnic, facilitamos la realización de muchos eventos y eso permitió que en Bogotá, por ejemplo, la ley de espectáculos públicos recaudara en la ciudad más del doble de lo que se recaudaba hace 2 años, más del doble. Crecimos al doble de espectáculos. Entonces, vamos bien, eso ha generado empleo. Además, cuando uno mira las cifras de empleo, que ustedes han visto que Bogotá en el último trimestre del 25 tuvo la tasa de desempleo más baja que hay en registro en Bogotá. Y eso se debió particularmente a 3 sectores. Obra civil, metro, por ejemplo, metro y otras obras civiles, construcción de vivienda, que como les decía, está disparada y vamos a trabajar para que se mantenga así, y espectáculos y actividades culturales que han crecido brutalmente. Entonces, es una apuesta nuestra clave que tiene que ver con facilitar la realización de eventos, coordinarnos mejor, por ejemplo, trabajar para que haya transporte público a la salida de muchos de esos eventos que antes no había. Estamos trabajando para lograr que en casi la mayoría haya transporte público y apostarle a los escenarios. Y yo les quiero contar aquí una cosa que de pronto la gente no sabe. Cuando yo llegué existía esa APP adjudicada del Campín. Sí. Sin embargo, ¿cómo estaba pensado ese proyecto? Ese proyecto estaba pensado que se iba a demoler gradualmente el actual estadio. Sí, iba a ser por etapas. Y en el mismo lugar se construía el nuevo estadio. Sí. Eso, cuando revisamos, hacía prácticamente inviable el proyecto, porque tanto equipos de fútbol como empresarios del espectáculo nos decían, pero yo cómo voy a saber dentro de 10 meses qué tanta tribuna voy a tener, yo cómo voy a saber eso, cómo va a estar, cómo va a garantizar la seguridad, y no me refiero a la seguridad de hurto, sino para las personas por cuenta de estar en una obra. Ustedes saben que cuando uno entra a una obra le toca ponerse casco, les pongo una cantidad de cosas. ¿Cómo vamos a garantizar que eso no va a tener retos y dificultades? Va a ser muy difícil, es muy probable que nos vayamos a otro sitio mientras tanto. Eso iba a poder paralizar el estadio del Campín durante 2 años. Entonces nos pusimos la tarea de revisar eso, de cambiar esa figura, y lo que logramos es mover el estadio nuevo se hará en la parte oriental. Entre el Campincito y las canchas de tenis. Puede hacer ahí. Y eso permite que este estadio siga operando mientras tanto. Se hace por fases el proyecto, se hace primero el estadio nuevo, que arrancó ayer la intervención del predio, y cuando esté terminado en diciembre del año entrante, después de que esté ya funcional el nuevo estadio y operativo, podemos pasar a demoler el actual estadio del Campín. El nuevo estadio, pues como ustedes lo vieron, va a ser muy moderno, va a ser lo más moderno de Latinoamérica, va a tener techo retráctil, va a tener un sistema en las graderías retráctil también para garantizar que no se afecta nunca la grama, no se pongan tarimas de conciertos sobre la grama, eso no va a pasar. Y eso va a garantizar que se protege la grama, que es una prioridad para nosotros, obviamente. También una cosa importante es que hay una figura, no sé si ustedes que son hinchas de fútbol la conocen, pero es el número, la medición isóptica de los estadios. Sí. ¿Qué es eso? Eso es básicamente la valoración según la cual cualquier silla en el estadio, a qué distancia y qué visual tiene de la cancha, ¿no? Sí. Entonces los estadios, digámoslo así, que tenemos en Colombia, la mayoría tienen una isóptica que es relativamente bajita, entiendo yo, y es que son como así. Los estadios en Europa son más así. ¿Sí me explico? Tienen, el que está más arriba está más cerca de la cancha, tiene una mejor visual. Este estadio va a ser el estándar FIFA más alto en esos términos, y la gente entonces en cualquier silla arriba va a tener una visual y una cercanía con la cancha mucho mayor a la que tenemos hoy. Para eso se necesita un nuevo estadio. Usted no puede reformar un estadio para volverlo así. Entonces usted puede ampliar las capacidades de un estadio, puede modernizarlo, reestructurarlo, etcétera, sí, pero nunca le podrá cambiar eso porque eso sí es la estructura completa. Y para eso se necesita un nuevo estadio. Este estadio va a cumplir eso, además de muchas otras cosas. Hay una discusión sobre la capacidad. Cuando yo llegué, el proyecto contemplaba 45,000 espectadores, ya se subió a más de 50,000 y están trabajando en subir lo más que se pueda. Yo espero llegar a una cifra superior a 55,000. Estamos trabajando para que lleguemos a lo más cerca que se requiere para que cumplamos el mejor estándar internacional. A eso estamos trabajando. Yo espero tener la cifra confirmada por ellos de aquí a 2 meses. Escúcheme, lo que está diciendo es importantísimo, porque cuando hablamos con Sensi en su momento, ellos decían, no, es que el Campín no se está llenando con 34,000 personas, ¿para qué hacemos más de 45,000? Ha sido una discusión muy larga. La mentalidad no es esa, la mentalidad es si usted quiere ser sede de Copa Suramericana final, Copa Libertadores final, un mundial,
Pero Sí. Ricardo, no solamente eso. Y es que yo ya lo he hablado con Sensia y creo que ellos ya cambiaron la concepción claramente y por eso están haciendo un esfuerzo. Y es que estamos cambiando por completo la experiencia del estadio. Esa es la apuesta. Es una apuesta segura. Más de 700 cámaras va a tener ese estadio para vigilar todo lo que ocurre. Pues al ser lo más moderno y tener unos espacios aledaños que van a promover, digamos, un centro gastronómico donde va a estar el Palacio del La Colesterol, experiencia, la una experiencia. experiencia completa. Lo que queremos es que cada partido de Millonarios y Santa Fe se llene De acuerdo. en ese estadio, que De la gente acuerdo. diga, vuelvo al estadio, que las familias vayan al estadio. Aquí no puede ser la dinámica de renunciar a decir, no, como hoy van tantos a tal partido y tantos a tal partido, eso es lo que vamos a tener. No, vamos a replantear eso y vamos a lograr que se llene ese estadio. Esa es la apuesta. Y eso depende de qué, de la experiencia. La gente que se sienta segura de ir con su familia, tranquila, que sea fácil llegar, fácil salir, estar tranquilo en el estadio con su familia, va a empezar a llenar el estadio. Esa es la apuesta. Que claro que eso incluye otro tipo de actividades como finales de eventos internacionales, claro, y hay que cumplir ese estándar. Pero sobre todo queremos es que ese estadio se llene y que sea de gran capacidad todos los fines de semana en Bogotá. Bueno, ¿y cómo logró lo de la Selección Colombia? Bueno, lo de la Selección Colombia, pues yo supe que estaban explorando dónde hacer la despedida. Inmediatamente me moví con la federación, con Sensia. Estamos trabajando para que todo lo relativo administrativo se cumpla en las próximas semanas y de esa forma garanticemos que se cumpla eso que ya logramos como acuerdo, y es que la selección llegue a Bogotá. Y hay una competencia. Yo vi que Fico estaba tratando de llevársela para Medellín. Alex Char no iba a poder llevarlos a Barranquilla porque se quedó sin estadio, se quedó sin estadio. Entonces yo dije, no, aprovechemos y traemos a la selección, creo que después de 7, 8 años que no jugaba la selección no viene, sí. en Bogotá. Entonces va a ser una gran noticia. El 29 de mayo de este año estará la selección jugando su despedida en Colombia antes de partir al Mundial aquí en el Estadio del Campín. Vamos a la ciudad de Cali. Andrés Muñoz pregunta para el alcalde mayor de nuestra Bogotá. Alcalde Galán, usted sabe que pues obviamente en la ciudad de Cali el índice de la tasa de homicidios es bastante alta. Prácticamente el 2025 cerró con una tasa de homicidios la más alta del país. El trabajo del alcalde Alejandro Eder ha sido incansable para lograr la seguridad de nuestra ciudad. Hay una idea, inclusive en varios candidatos a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, a senadores, senadores de la República, y es crear un cuerpo policial donde exclusivamente esté bajo la responsabilidad y el mandato de cada alcalde de ciudad principal. ¿Estaría usted de acuerdo con esta idea? ¿La apoyaría? Bueno, a mí me parece, le confieso, y lo he dicho en el pasado, muy complejo esa figura de una policía local. Yo creo que es mejor mantener la figura de la Policía Nacional, pero sí creo que hay que fortalecer la Policía Nacional. Y yo aprovecho para mencionarle una cosa. Bogotá tiene la tasa de policías por 100.000 habitantes más baja de Colombia, de lejos. O sea, yo no sé cuál es la cifra de Cali, pero en Bogotá tenemos alrededor de 200 policías por 100.000 habitantes. Y la mayoría de ciudades están por encima de 250 policías por 100.000 habitantes. Entonces tenemos un reto grande. Yo creo que la clave es fortalecer ese pie de fuerza. Eso es lo más importante. Y fortalecer las capacidades investigativas de SIJIN en cada una de las SIJIN. Bogotá pues ha venido acompañando esa figura de fortalecer las herramientas, pero creo que una policía local puede llevar eventualmente a disparidades en el manejo, a temas eventualmente, no digo, hay que pensar en esas figuras no solamente en la coyuntura actual, sino permanentemente, a figuras políticas de manejo de la policía. Eso no debería ser el camino. Yo creo que la Policía Nacional hoy, aunque tengamos, por ejemplo, diferencias entre posiciones nacionales y locales, se ha respetado, se respeta, está ajena a esas discusiones políticas, no entra en esas discusiones, no se mete, todos la respetamos, todos trabajamos en llave con ellos y creo que eso hay que preservarlo. Y hacerlo local podría llevar a que de pronto no se reconozca esa autonomía, esa independencia, digamos, esa neutralidad que tiene la policía, que es clave para que pueda cumplir su misión. Voy a la ciudad de Medellín, tengo unos minutos, es el compromiso con el señor alcalde hasta las 7:30 de la mañana. De pronto me pasaré 2 minutos, señor alcalde, pero es el compromiso que tenemos. Voy a Medellín, Diego Molina. Alcalde, Medellín es el referente nacional de cultura metro y quisiera llevarlo justamente a este tema. ¿Qué tanto de la experiencia antioqueña ha integrado usted para evitar que el metro de Bogotá sea solo una estructura de cemento y se convierta en un eje de transformación social para la ciudad de Bogotá?
Bueno, a ver, pues varias cosas. La apuesta que estamos haciendo con el metro, primero es, como usted lo plantea muy bien, Diego, y es, el metro no es solamente un sistema para mover pasajeros. El metro es un sistema que está transformando y va a transformar a Bogotá en muchos frentes. En vivienda, por ejemplo, la apuesta nuestra es que haya mucha vivienda de interés social, por ejemplo, alrededor del proyecto, que la gente pueda vivir cerca al proyecto y de esa forma movilizarse mejor. Claro que le cambia la vida a la gente. Alguien que se mueve de Gibraltar a las 72 con Caracas, hoy se puede demorar más de 1 hora y media, se va a demorar 27 minutos. Va a reducirle en más de 1 hora cada trayecto a la persona. Eso es calidad de vida, eso es mucho, eso es movilidad, pero va a ser una detonante de transformación y en eso estamos trabajando. La apuesta nuestra es lograr, primero, aprender de la experiencia de Medellín. Es más, hemos venido trabajando en la empresa Metro con el Metro de Medellín para reconocer esa experiencia y ver qué cosas de la experiencia de Medellín podemos traerlas acá para adecuarlas. Los cambios de comportamiento son tal vez lo más difícil que puede lograr una sociedad. O es lo más complejo, cambiar los comportamientos. Pero ahí creemos que hay experiencias como la de Medellín, como la del cable en Bogotá, el cable de Ciudad Bolívar, que lo cuidan muchísimo, que son muy positivas y de las cuales estamos aprendiendo. Eso pasa por trabajar en los colegios públicos. Por ejemplo, hemos tenido pues un número que supera tal vez ya los 100,000 en los 4 años de jóvenes y estudiantes que han ido al vagón escuela que tenemos del metro. Eso es parte del ejercicio de apropiación. Estamos trabajando para que el entorno de las estaciones lo recuperemos entre todos, para que garanticemos entre la comunidad, el sector privado y el distrito, hagamos esfuerzos que permitan que el entorno de las estaciones tenga, por ejemplo, buena iluminación, buen estado del espacio público, manejo adecuado de las basuras, seguridad en su entorno y una activación también, debo decir, de apropiación que tiene que ver, por ejemplo, con murales en las zonas, que no haya grafitis terribles, sino murales hechos alrededor de esas zonas que permitan que la gente sienta, venga, este es mi espacio, este es mi territorio, este es mi sistema, esta es mi ciudad, yo quiero cuidar esto. Entonces estamos trabajando en eso y esa es la apuesta que vamos a desarrollar. Entendemos que eso no parte de una decisión del gobierno exclusivamente, no parte de una decisión que tomemos por decreto, son procesos colectivos que surgen también muchas veces de la activación de la ciudadanía y las comunidades alrededor del proyecto que han visto ya, según algunas cifras, un aumento entre el 15 y el 20% del valor de los predios alrededor del proyecto. Eso es muy importante. Con la obra, que está afectando a todo el mundo, porque yo sé que hay mucha gente desesperada con la obra, pues estamos viendo ya un aumento en el valor de los predios de quienes viven alrededor y tienen predios comerciales alrededor. Eso es muy importante. Hay que aprovechar eso, que ellos lo puedan aprovechar cuando esté terminada la obra y eso les permite una activación. Pero esa es una prioridad para nosotros, trabajar en una cultura que apropie, respete y cuide el Metro Bogotá como una apuesta que va a ser transformadora y que nos va a permitir no solamente movernos mejor, sino promover el desarrollo, vivir más cerca al trabajo, tener la posibilidad de más tiempo con la familia. Todo eso es la apuesta que tenemos y para eso pues estamos trabajando. ¿Cuándo nos va a invitar al patio taller a nosotros a conocer la obra, alcalde? Organicemos pronto eso, hemos hecho y además es muy importante para que ustedes puedan transmitir lo que está pasando allá. Hacemos la emisión desde allá. Ya tenemos 8 trenes en Colombia, hay 6 en Bogotá, en las próximas horas debe estar llegando el 7º tren a Bogotá y vamos en buen camino. Yo les cuento una cosa además para que ustedes tengan en el radar. En el mes de junio de este año, debe ser entre finales de mayo, principios de junio de este año, debemos tener trenes rodando en el viaducto en 5.7 kilómetros, o sea, entre el patio taller y más o menos el compensar de Kennedy, en la 1 de mayo. Haciendo pruebas ya. Haciendo pruebas en el viaducto. La gente en Bogotá va a ver trenes en el viaducto haciendo pruebas. La gente en Bosa nos dijo que ya los habían visto, están haciendo pruebas. Están haciendo pruebas allá en el patio, ahí hay una línea de 905 metros de longitud donde hacen pruebas de arranque, frenado. En el mes de marzo van a poder llevarlos hasta 80 kilómetros por hora, ahí en el patio taller. Pero en el mes de finales de mayo, principios de junio, deben empezar a verlos en el viaducto, que estamos hablando ahorita, ¿no? Estamos hablando de mayo, junio de este año, que van a empezar a ver los trenes. Vamos por buen camino para que este año tengamos un 90% de avance, que es la meta. Estamos por encima de 73 más o menos. Este año deben llegar los 30 trenes completos antes de octubre o alrededor de octubre tenemos que tenerlos acá. En junio de este año debe estar terminada la primera estación, que es la estación Gibraltar, por completo, terminada. Ya tiene la estructura
del techo, no sé si lo han visto, ya tiene eso listo. Y eso nos permite llegar a la meta en septiembre del año entrante, de tener el tren en pruebas, terminada la obra, y en pruebas que se llaman marcha blanca, para que la gente pueda empezar a ver el tren rodando ya en Bogotá. Terminó nuestro compromiso, señor alcalde, pero vienen elecciones. Le dejo los micrófonos, el tiempo que usted necesite. Hemos terminado el compromiso, son 7 de la mañana, 30 minutos. Claro, usted llegó unos minutos antes y lo hemos aprovechado. Pero vienen las elecciones el domingo. Bogotá garantiza, desde luego, la seguridad y todo lo que tiene que ver con elecciones. Pero el mensaje del señor alcalde para las personas que el domingo se disponen a votar por 3 razones: el Senado, Cámara y las consultas. Cada cual definirá qué votar. Gracias, Andrés. Pues mire, antes de eso, decirles que nosotros entendemos pues que estos espacios son cortos y que quisiéramos poder hablar de muchas otras cosas del tema. No, y si usted dice que el día que usted quiera, hacemos la emisión completa. Volvemos, nos toca, por ejemplo, hablar del tema de social que les mencionaba. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Conexión Social, que le está llegando a 100,000 hogares en Bogotá con internet gratis, estratos 1 y 2. 100,000 hogares, ya tenemos 26,000 hogares conectados en varias localidades y tenemos todavía 74,000 cupos. En vivienda, la meta es entregar subsidios de vivienda, llegar este año a 40,000 subsidios de vivienda. Para que se hagan una idea, los gobiernos anteriores en 4 años no llegaron a 16,000. Este año, nuestro tercer año, vamos a llegar a 40,000 subsidios de vivienda, porque entendemos la importancia de la política de vivienda y la política, obviamente, de hambre. En la lucha contra el hambre es muy importante. Pero mire, yo le termino estamos preparados para las elecciones, coordinados con la Policía Nacional. La policía tiene dispuestos más de 8,000 efectivos para este domingo. Hemos coordinado con todos los actores. Obviamente tendremos instalado un PMU desde las 5 de la mañana para vigilar todo lo relativo al desarrollo de las elecciones. Están desplegados los esfuerzos de logística que apoyan a la registraduría desde la Alcaldía de Bogotá, como nos corresponde, para que se pueda mover el material y llegue a tiempo a los sitios de votación. Pero el mensaje es a que salgan a votar, que ese es un derecho, es una oportunidad que tenemos todos los colombianos de expresarnos, por quien quieran hacerlo, obviamente, pero que salgan a votar, que aprovechen esta oportunidad. Hay 6,100,000 personas habilitadas para votar en Bogotá este domingo. 6,100,000 personas. Tenemos 1,083 puestos de votación, más de 18,000 mesas habilitadas. Ese número creció y estamos coordinados para que se desarrolle con tranquilidad, con seguridad y que cualquier situación se atienda de inmediato. Pero el llamado es salgan a votar, voten este domingo. La democracia nos necesita a todos. Esperamos que vuelva pronto porque Bogotá tiene tanto que hablar. Usted tiene el segundo cargo, dicen, siempre lo han dicho, el segundo cargo más importante en Colombia, como alcalde de Bogotá. Y veo que está en camino. No le vuelvo a hacer ninguna apuesta porque no pasa, pero va en camino, no me enreden. No alcanza el tiempo, pero gracias por cosas que no se ven, por abrir las obras entre la 170 y la 182, en la 9ª, en la Boyacá, muchas cosas que no se perciben, alcalde. Ojalá tengamos otra oportunidad, pero gracias por esas cosas que no se ven y, hombre, pues paciencia con las cosas que no avanzan con la celeridad que necesita. Y estamos listos cuando nos invite a ir a hacer programas de política. Lo hacemos en el metro. Claro, compromiso. Sí. Lo cuadramos. Gracias a ustedes. Gracias. Con la paz electoral, los colombianos protegemos las elecciones, la democracia, las instituciones, la vida de cada uno de nosotros. Procuraduría General de la Nación.